Ahora está junta. Bien. Entonces, detectores de metal. El filtro de superhelación para el detector de metal PM500. El 500 es porque son 500 VA y básicamente es un filtro con 5 etapas de filtrado. Este es un protocolo para detector de metales que se trabajó con el grupo Arcor Fortress y la prueba duró 2 años, en el cual resultó la protección de mínima y también un checklist de mejoras o de predictivos a hacer en cada una de las instalaciones. Bueno, contexto de ingeniería. Desde 1980 haciendo ingeniería, vamos a trabajar sobre el programa de COP o predictivo en electrónica. Y dentro de este programa de COP predictivo en electrónica tenemos lo que es el PM500 y las 5 etapas de filtrado que están puestas acá, pero básicamente es ruido de alta frecuencia, eliminar la tensión neutro-tierra, transitorios, rechazo de modo común, que es la característica más importante que tiene el filtro. Y en el paso... No necesario. Lo importante de saber de esto acá es que este equipo va en serie, es hasta 500 VA, o sea que se conecta como si fuese un estabilizador. Y lo que hicimos, lo que podemos resumir es que lo que hicimos acá era que todos los equipos sensibles tenían una característica en común. Y esa característica común era que no había ningún filtro que pueda solucionar todo eso junto. Entonces nosotros lo que hicimos fue meterlo en un solo lugar, pues está en proceso de patentamiento, y todo en un solo lugar. Entonces con un solo equipo vos sacás la tensión de tierra, que es casi imposible sacar en una planta tensión de tierra. Es casi imposible porque todo equipo, desbalance, variable de velocidad, cargas lineales, todo va sumando corriente en el neutro y te desfasa la tensión. Entonces, tener cero es casi imposible. Y, y en un motor o un variable de velocidad no le importa esa característica que tenga o no, pero sí al resto de los equipos. Y después vimos que trabaja a una determinada frecuencia el detector de metales o los rayos X que son afectadas por ese ruido eléctrico y sintonizamos las protecciones. Tienen que saber que es una caja que saca el ruido y la tensión de tierra. En el paso a paso siempre es la medición inicial, como hacemos siempre, este diagnóstico predictivo, el análisis de sangre eléctrico. Hacemos un diagnóstico, se agrega el filtrado y después vienen las otras mediciones en etapas. Las otras mediciones es porque siempre en equipos críticos sensibles el problema son de 3 a 5 variables. Una de las variables es todo lo que viene por 220 volt, por la parte de energía, que por eso tenemos homologado para todos los detectores de metales del grupo el PDM, pero además vamos a ver loops de tierra, por ejemplo, o vamos a ver inducciones como se ve en la foto electromagnéticas por si llega a venir por aire, o por ejemplo ruido mecánico. El tema es que nosotros tenemos que sacar el 95%, 98% de todos los eventos se da por 220, entonces tenemos que asegurar que los 220 lleguen. Y después de eso podemos trabajar sobre los aspectos. Los resultados que tuvimos en la implementación fue una disminución del 99% del ruido eléctrico. La implementación fue el PDM500, la medición en línea el análisis de sangre, y hicimos medición de impedancia y la fuga de puesta a tierra. Y el retorno de inversión, 5 días. Estamos en un final de línea de un proceso continuo. O sea que cualquier mejora que vos hagas repercute positivamente en el retorno, porque vos es el cuello de botella final. No hay otra alternativa para salir al mercado que pase por el detector de metales o el rayos de X o la impresora, las típico de esto, de fechadoras, balanzas dinámicas. Exactamente. O como nos pasó en otras empresas, que con el filtro además mejorás en la detección, baja el ruido, y si es una fechadora, por ejemplo, mejora la calidad de la impresión. Si es una balanza, mejora el pesaje. Entonces, la dosificación. Y eso es algo importante porque te ahorras mucho en producto. Piensa que 1 miligramo, 2 miligramos, 10 miligramos en un producto, 365 días, 24/7 es mucho. Bueno, después el detalle de implementación, la etapa 1A, hicimos la medición, este es el famoso pasa o no pasa nuestro, master plan de mejoras. Etapa 1B, le ponemos 1A y 1B porque irían al mismo momento. De hecho, el que ya hizo medición ya pasa directamente a la 1B. El filtro de super aislación, ahí fíjense que este es un tablero donde tenés el detector de metales y tenés también la fuente de la balanza dinámica juntas. Está el filtrado ahí. Y la etapa 2, una vez que está esto,
Ahí pasamos a la etapa 2, que sería medición de los drupes de tierra, como vemos acá, cómo son las corrientes, y la resistencia de falla del lugar. Y este equipo lo que vamos a hacer es medir la impedancia de alta frecuencia electrónica, que es otro punto de falla del detector de metal. Y la etapa 3, si el detector de metales, por ejemplo, viene una inducción electromagnética por aire de un variador, de una radio, de una antena, bueno, podríamos detectarlo y evitar esa falla. Bueno, y algunas verificación de resultados, lo que hicimos acá para poder homologar con todo el grupo, fue además hacer ensayos de laboratorio y que lo que estábamos midiendo en el campo era verosímil respecto a lo que se daba en el laboratorio. Entonces lo primero que hicimos fue medir en campo y teníamos un montón de picos de tensión a cero, estos picos de tensión evitados. Después, lo que es superarmónicos, también reducimos todo lo que es superarmónicos o ruido de alta frecuencia. Acá está la parte de superarmónicos hasta 150 kHz. Esto se puede medir en voltaje o en decibeles. No importa, lo importante es que el ruido de alta frecuencia se disminuye. Y después lo comparamos con lo que dice la normativa, con las hojas de datos de los equipos, con los ensayos de laboratorio y después una comparativa de con y sin UPS. Porque una de las alternativas era cuando poníamos una UPS en el detector de metales, ¿por qué seguía teniendo eventos o perdía sensibilidad? ¿Y el tipo se pone antes o después de la OBS? Sí, bueno, eso es una gran pregunta. Indistintamente va a mejorar de por sí, pero nosotros tratamos de ponerlo después Después de la OBS. de la UPS. Vamos abajo. Exactamente. A veces es un problema porque la UPS después si llega a fallar te queda sin detector, pero bueno. De hecho, en estos equipos ya directamente ni siquiera ponemos UPS en el detector. Con este equipo ya está. Bueno, la ISL triple nos dice que hay pico de tensión y este ruido de alta frecuencia. O sea que en lo que medimos en campo verifica lo que nos dice la normativa. Después las hojas de datos nos dice que las tensiones residuales son muy bajas, de 2000 volt baja a 50, lo cual verifica por lo que vimos también en vivo. Después hicimos ensayo en fábrica, de laboratorio, y veíamos que de 2 kV pasaba a 36 volt, o sea, decía 50 volt la hoja de datos, 36 volt, o sea que además también filtramos la parte de picos en el laboratorio, o sea, le inyectás 2000 volt artificialmente y medís la salida. Y después hacemos la comparativa con la UPS, y es lo que hablamos la otra vez. La UPS tiene una velocidad de milisegundos contra nanosegundos. En este caso analizamos supresor más PDM, que lo que tiene el grupo es un supresor en el tablero y un PDM al lado del variador de velocidad. Tensión máxima de trabajo, 300 volts, esto es mayor a 20.000 volts. La parte de pico de tensión absorbe algo, los picos de tensión, pero ese algo es un 10%, prácticamente nada. Y la parte de tensión neutro tierra, esto es muy importante, la UPS pasa de los picos de tensión a veces nos dicen, pero si tenés baterías, pasa continua y de continua pasa alterna. ¿Cómo pueden pasar los picos? Pasan los picos, lo ensayamos en el laboratorio, lo medimos en empresas en el campo, pasan totalmente. Y por eso degrada las UPS y duran menos. Y la tensión neutro tierra también. Vos pones la UPS, no es que tenés tensión neutro tierra, cero. De hecho, generalmente el neutro es pasante. Bueno, y después otro, obviamente el ruido eléctrico ni lo toca, acá estamos trabajando en alta frecuencia, en la parte de superarmónicos, obviamente la UPS regula tensión nada más, superarmónicos, estamos hablando que trabajan milisegundos, digo milisegundos, es muy lento, muy lento. O sea, son 0,001 segundos, y acá son 0,000000001 segundo. Bueno, entonces, básicamente es por eso plantear UPS en estos casos no tiene sentido, salvo que tenga que regular la tensión o de última plantearlo y poner los dos. Y chao. Bien, esto es el ensayo de laboratorio que vimos antes. Cuando hacemos lo mismo pero con la UPS, en campo se ve también. Pero si ponemos una UPS, le inyectamos 2000 volts como hicimos antes, salen 1800 volts. Tiene un desempeño aceptable con respecto a la Tierra, pero con respecto al neutro. Y si le ponemos la UPS y el supresor, de 2000 volts salen 20 volts. La parte de la hoja el paso a paso, la hojita de datos que falta poner la nueva del PDM. Bueno, en eso estamos.
Entonces hay una oportunidad muy grande para ayudar a todas las empresas a que puedan proteger esos equipos, son muy específicos, muy específicos.